Saludos amigos, en esta oportunidad quiero aprovechar este pequeño video para responder algunas peticiones que nos han hecho ya en algunos videos relacionados con los compresores de nevera. Y esta vez lo vamos a hacer enfocándonos en la forma de hacerlo funcionar de la manera más sencilla, de la manera más fácil y que podamos utilizarlo para diversos propósitos. Puedo mencionarle algunos, por ejemplo, para utilizarlo como para un aerógrafo. Puede ser también para generar burbujas, por ejemplo, para una pecera, si fuera el caso. Puede ser también para inflar llantas de bicicleta, es lo más sencillo. Puede ser también para inflar llantas de moto o para inflar llantas de carro. Igualmente, pues he visto algunos casos en donde este tipo de compresores los utilizan también como un compresor para cargar ya un depósito de aire comprimido y funciona muy bien. Solo que pues ya en esos casos requiere un poco más de detalles que vamos a ver probablemente en otro video. Entonces voy a enfocarme acá en demostrarle a ustedes la forma más fácil de conectarlo con un simple cable de corriente que era de un electrodoméstico. Vamos a reciclarlo, y un interruptor de contactos normalmente abiertos, importantísimos, de contactos normalmente abiertos. Y pues adicional a eso unos cuantos conectores Faston. Ahora vamos a ir viendo cómo lo conectamos. Les decía que estos compresores pues se pueden usar para muchos propósitos, y en la mayoría de los casos el mayor problema que se nos presenta es la conexión. Pues ellos, en su condición original, cuando el compresor está instalado en la nevera, él viene con un kit de arranque que puede incluir un relé electromecánico amperimétrico, un relé electrónico que puede ser una PTC. También trae un protector térmico, un Clixon, pero ya eso requiere un poco más de detalles para comprobar y poderlo conectar de manera correcta y que funcione. Tiende a complicarse un poquito, en realidad no es tan difícil. Nosotros ya hemos hecho videos relacionados con los kits de arranques que podemos usar en este tipo de compresores de nevera. Yo les dejo enlaces en la descripción por si ustedes consideran necesario ampliar sobre los kits de arranque, pero como les digo, aquí lo vamos a hacer de forma directa, sin kit de arranque, simplemente con un cable y un pulsador de contactos normalmente abiertos. Por eso les decía, de la forma más sencilla y que va a funcionar bien, ¿verdad? Para comenzar tenemos que estar claros de que el compresor está en muy buenas condiciones. Ese es uno de los detalles a tener en cuenta. Para realizar la comprobación de las bobinas del compresor y determinar que no esté con derivación a tierra, que no esté en cortocircuito, que no esté trabado, ese tipo de cosas, les dejo enlaces en la descripción en donde ustedes podrán ver cómo realizar ese tipo de comprobaciones, ¿ok? Entonces, considerando que el compresor esté en buen estado, es importante también que conozcamos la ubicación de los terminales del compresor. Uno de ellos es el terminal común. En este caso, cuando uno de los terminales en la parte inferior, digamos que está aquí solo, este es el común. En este caso, cuando el común está en la parte de abajo, entonces la bobina de trabajo está aquí arriba a la izquierda y la de arranque está aquí arriba a la derecha. Pero si el común estuviera en la parte de arriba, entonces en ese caso la bobina de trabajo estaría abajo a la derecha y la de arranque abajo a la izquierda, ¿ok? Igualmente en la descripción les dejo enlaces relacionados con la forma de identificar los terminales para no meternos más en esos detalles que ya hemos visto y que son muy sencillos. Entonces en este caso el común lo tenemos abajo, la bobina de arranque a la derecha arriba y la bobina de trabajo arriba a la izquierda. ¿Ok? Entonces, el cable de alimentación que vamos a utilizar, recomiendo que sea de 3 terminales, de 3 espigas, o sea, de 3 cables, fase, neutro y tierra. ¿Ok? Entonces, comenzamos descubriendo el cobre de las puntas de los cables. ¿Ok? De esta forma ya tenemos el cobre descubierto en los 3 terminales. La fase, que normalmente es este cable de color negro, la vamos a dividir en 2. Ok, vamos a sacar una ramificación de acá o de acá, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer desde aquí. Bien, yo aquí le he descubierto un poco el cobre al conductor que trae la fase, y acá yo voy a colocar otro cable para sacar una ramificación, a unir estos dos conductores, y pues por acá le voy a poner el aislante. De esta forma, de modo que el aislante cubra la unión, y le aplico calor de esta forma. Bien, aquí tenemos entonces la fase con una ramificación. Entonces acá al cable que trae la fase le voy a conectar, le voy a poner uno de estos conectores Faston. Bien, de esta manera aquí le hemos puesto el conector Faston. Ahora le ponemos un poco de aislante acá para que esta parte no nos quede el conductor descubierto. Bien, de esta forma ya tenemos el conector Faston que llevaría la fase y lo tenemos aislado. Ok, ahora el conector que llevaría
el neutro le vamos a colocar también un conector Faston y lo aislamos. Aquí tenemos ya el cable que corresponde al neutro con su conector Faston y ya aislado. También le hemos puesto un conector Faston a la ramificación que le sacamos a la fase. ¿Se acuerdan? De la fase le hicimos una ramificación y le pusimos un conector Faston acá. Vamos a preparar también otro pedazo de cable. Este tiene unos 12 centímetros de longitud y le vamos a conectar, le vamos a poner un conector Faston en cada extremo. Ven, de esta forma y con conectores Fastons en sus extremos. Ok, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer la conexión para poner a funcionar nuestro compresor. En primer lugar, yo sugiero que conectemos el conector a tierra a la carcasa metálica del compresor. Y es muy importante que nos aseguremos de que en el punto metálico en donde vamos a hacer contacto con el cobre esté totalmente limpio, que no tenga pintura, que no tenga óxido, que quede totalmente descubierto el metal. Y ahí ponemos con un tornillo, apresionamos. Bien, y aquí tenemos nuestro conductor de conexión a tierra sujetado firmemente a la carcasa metálica del compresor. Ok, tomamos el conductor de la fase y se lo vamos a conectar directamente al terminal que corresponda a la bobina de trabajo. Aquí tenemos la fase del cable de alimentación conectado al terminal que corresponde a la bobina de trabajo. Y el conductor de neutro lo vamos a conectar al terminal común, que sería en este caso, como les decía, el de aquí abajo. Y aquí tenemos ya el neutro, el conductor de neutro al terminal común del compresor. Ok, vean, con respecto a esto de la fase y el neutro, que si va al común, que si va a la bobina de arranque o a la bobina de trabajo, vean, les voy a comentar lo siguiente. Yo en mi trabajo práctico he encontrado muchísimos diagramas originales de neveras y en muchos casos nos hemos dado cuenta de que según el diagrama original de la nevera, según ese diagrama, la fase va conectada al terminal que corresponde a la bobina de trabajo y el neutro va conectado al terminal que corresponde al común. Pero en otros casos el diagrama me sugiere lo contrario, que la fase va al común y que el neutro va a la bobina de trabajo. ¿Ok? De hecho, yo he tomado el rato para ver qué sucede. Entonces pongo a trabajar el compresor con la fase en la bobina de trabajo y con el neutro en el común y funciona bien. Luego invierto la conexión y resulta que funciona igual. Lo que sucede es que como es un motor de corriente alterna, te va a funcionar igual. Va a funcionar lo mismo ya sea donde le pongas la fase o el neutro, entre la bobina de trabajo y el común obviamente. Y es precisamente por eso, porque se trata de un motor que funciona con corriente alterna. Ok, entonces, ¿qué sugiero yo? Cuando usted se encuentre un caso de eso, respete lo que dice el diagrama original de conexión de la nevera. Esa es la primera recomendación. Segundo, si no tiene el diagrama y no sabe cómo conectarlo, entonces lo puede conectar de cualquiera de las dos formas. El motor te va a funcionar igual. Pero eso sí, asegúrese de que la fase pase a través de un interruptor de encendido y apagado antes de llegar al motor. Entonces, la ramificación que le hicimos a la fase la vamos a hacer llegar a el terminal de la bobina de arranque, pero a través de nuestro pulsador. Ok, entonces tomamos la ramificación que viene de la fase, se la conectamos a nuestro botón pulsador de contactos normalmente abiertos y este otro cable que habíamos preparado acá, le vamos a poner uno a el otro terminal del pulsador de contactos normalmente abiertos, ok, y el otro extremo se lo vamos a poner a el terminal de la bobina de arranque de nuestro compresor. Y con esto tendríamos lista la conexión de nuestro compresor para ponerlo a funcionar. Ok, estamos listos. Entonces ya esto es todo. Acá podemos nosotros poner a funcionar nuestro compresor. Cuando lo conectemos a la corriente, vamos a percibir que el motor empieza a hacer un zumbido y que se siente una ligera vibración en el motor. Eso es normal. Inmediatamente, unos 2 segundos después de haberlo conectado, presionamos el pulsador para que el compresor arranca y soltamos el pulsador. Fíjense, presionamos y soltamos. Una vez que arrancó el compresor, soltemos el pulsador para que la bobina de arranque no se vaya a dañar, ¿ok? Si la conexión ha sido tal como lo venimos sugiriendo y si el compresor está en buenas condiciones, él tiene que arrancar cuando hagamos el procedimiento, ¿ok? Conectamos, una vez que conectamos, de una vez presionamos el interruptor para que el compresor arranque. Vamos a ver. Ahí está, se siente una ligera vibración, presionamos el arrancador y ahí está. Ven, un solo toque, clic y se fue, ahí arrancó. Ahí lo tenemos funcionando. Ahí lo tenemos entonces funcionando y ya que está trabajando lo podemos nosotros aplicar a los proyectitos en que queramos usarlo. Sí les voy a hacer un comentario muy importante. Si lo van a usar para inflar llantas de carro o de camión, si lo van a usar para llenar un tanque de aire comprimido, les va a dar resultado.
Ok, obviamente lento, pero va a funcionar igual que un compresor normal, ¿verdad? Pero si van a hacer ese tipo de montajes ya que requieren de mucha presión, el compresor les va a dar esa presión, como les digo, pero ya en ese caso entonces queda de cada uno de ustedes investigar, leer, informarse cuáles son las medidas de seguridad y los recursos de seguridad que requiere un montaje de ese tipo. Ok, no es lo mismo inflar una llanta de bicicleta que si explotó no pasa nada. Igualmente una de moto pues no es tanto si explota la llanta, pero cuando es una llanta de camión o cuando es un tanque de almacenamiento de aire comprimido, eso sí es peligroso y puede causar lesiones gravísimas a una persona. Entonces, repito, infórmense bien, investiguen sobre los elementos de seguridad. No es nada que esté pegado en las nubes, no, es algo que se puede hacer, pero que requiere de esos cuidados, de instalarle al montaje los dispositivos de seguridad correspondientes para evitar un accidente. Pero si lo vas a usar con un aerógrafo, con una pecera o con llantas de bicicleta, con llantas de moto, perfectamente te va a servir sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Acá para la demostración, como podemos ver, lo hemos conectado a un aerógrafo. Pues ya el asunto de la pintura y esas cosas, pues obviamente tendrán ustedes ya que informarse con respecto a esto, pero ven que funciona bien con un aerógrafo. Y acá está otra demostración, como podemos ver, lo hemos puesto con esta botella para mostrar la forma en que podría girar, digamos, inyectar aire, ya sea para, no sé, para la crianza de peces. He visto que utilizan este tipo de cosas. Sin embargo, en este campo de lo que serían los peces, pues es importantísimo que si vas a usarlo para ese propósito, te informé muy bien, investigué muy bien qué tipo de sistema de filtraje colocarle al compresor para que el aire que llegue adentro no se vaya a contaminar con aceite o vaya a haber algún problema, ¿verdad? Con eso. Entonces ya eso queda pues obviamente a juicio de la persona que vaya a utilizarlo con esos propósitos. Pero como pueden ver, la conexión y el compresor están funcionando perfectamente para generar el flujo de aire que pues nos vaya a servir para algún proyecto. Ahora bien, si lo vamos a utilizar para inflar llantas de bicicleta o llantas de moto, pues igualmente habría que acondicionar acá la conexión de la manguera y esas cosas para poder pues conducir el flujo de aire a presión hacia la válvula de la bicicleta o de la moto. Pero recalco que si lo desean usar para inflar llantas de carro, llantas de camión, si lo desean usarlo para un compresor ya para pintar con pistolas de baja, por ejemplo, ya queda en manos de ustedes, a criterio de ustedes, a decisión de ustedes, investigar qué recursos de seguridad son necesarios para ese tipo de trabajos donde se requiere alta presión, una presión que puede ser peligrosa, como les digo, pero si instalamos los recursos de seguridad correspondientes a ese montaje, pues obviamente nos va a funcionar muy bien. Tal vez nosotros más adelante hagamos un video donde realicemos un compresor para pistola de baja, por ejemplo, para pintar con este tipo de compresor y con su depósito de aire comprimido y sus recursos de seguridad, pero podemos ver más adelante si ustedes lo prefieren en otro video. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos usar nosotros este compresor así, directo, funcionando? Bueno, yo los he usado por más de media hora, 40 minutos tal vez. Él se calienta mucho, ¿verdad? Lo he hecho a modo de prueba, pero ¿qué trabajo podríamos nosotros hacer por más de media hora? Vea, si vas a pintar con aerografía, son un ratito, son 5 minutos, 10 minutos y lo apagas. Si lo vas a usar para inflar una llanta de bicicleta, no te vas a tardar ni un minuto en inflarla. Igualmente una llanta de moto, si ya lo vas a usar como con el compresor para pintar, entonces ya requiere más tiempo y pues obviamente yo recomiendo que en ese caso se le instale su kit de arranque original para que él apague cuando se caliente, pues el térmico proteja por temperatura. Y adicional a eso le colocamos un ventilador que puede ser un ventilador de microondas o dos ventiladores de microondas para que mantengan un flujo de aire y enfríen un poco el compresor. Pero como les digo, tratemos de no usarlo por más de media hora consecutiva y luego le damos una pausa con los ventiladores, le dejamos los ventiladores puestos, una pausa qué sé yo de 10 minutos, baja la temperatura y seguimos, ¿verdad? Entonces es la recomendación que yo haría, sumado a la recomendación de investigar muy bien cuáles son los recursos de seguridad para cuando vas a trabajar ya con presiones ya un poco más elevadas. Amigos, yo espero que esta información también les sea de ayuda, pues como les decía, muchas veces me consultaron, pues, ¿cómo hago? Que tengo el compresor, entonces decidí hacer este video. Y espero que les sea de ayuda. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga. Con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos. A todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video. Si Dios así lo permite, hasta entonces, muchísimas gracias.